Hola mis amores, bienvenidas a este video donde te voy a explicar en qué consisten los contornos en el maquillaje. Los contornos en el maquillaje sencillamente se trata de realizar un diseño en nuestro rostro donde vamos a realzar algunas facciones del rostro y vamos a corregir otras que de repente deseamos que se vean un poco más estéticas o más afinadas. Por ejemplo, los principales contornos que se aprenden en el maquillaje son el contorno alrededor de la frente, que se utiliza para disminuir el volumen cuando la frente es bastante amplia o es una frente grande, una frente relativamente ancha. Entonces, aquellas frentes que son anchas, amplias, utilizan el contorno alrededor de lo que es el nacimiento del cabello para disminuir esa visibilidad de una frente amplia. El contorno en las mejillas se aplica principalmente para resaltar los pómulos en la piel y afinar los rasgos o las facciones del rostro. Sirve muchísimo para personas que tienen de repente estas facciones un poquito redondeadas y desean de repente que el rostro se vea un poco más tipo efecto diamante, y sirve también para personas que son un poquito más rellenitas, que quieren hacer como un efecto lifting o de adelgazamiento en el rostro. Están los contornos del mentón, que sirven muchísimo para disimular la papada en el caso de que hayan personas que tengan papada, y sirven muchísimo también para definir el cuello en caso de que hayan personas que tengan el cuello muy ancho, esas personas que de repente tienen el cuello como que muy cortico y muy ancho a la vez, entonces no se logra ver una separación entre el mentón y el cuello. Ese contorno, sirve muchísimo para generar ese efecto de mentón perfilado. Y mi contorno favorito, que es el contorno de la nariz, que sirve muchísimo para personas como yo, por ejemplo. Si ustedes ven, mi nariz es bastante redondeadita, es un poquito ancha aquí, y pues hay personas que les encanta tener una nariz perfilada, totalmente finita. Eso lo podemos lograr con la aplicación de los contornos, y en este video te voy a explicar cómo transformar mi rostro completo y cómo lo puedes transformar tú, el tuyo, acorde a tus gustos y tus necesidades. Lo primero que vamos a utilizar para realizar el contorno de nuestro rostro es un polvo para contorno, que principalmente debe ser un tono de color café. Este tono de color café no debe ser muy, pero muy oscuro o diferente a nuestro tono de piel. Tiene que ser obviamente un poquito más oscuro que nuestro tono de piel, pero tienen que elegir uno acorde al tono de piel de ustedes. Si ustedes son un poquito más morenas, de tono de piel más oscurito, pues deben elegir un tono de contorno mucho más oscurito. Pero en el caso de nosotras, pues con este tono va súper bien. En el caso de pieles muy claras, más blancas todavía, sería ideal elegir un tono para contorno que sea más claro que este que tengo acá. Siempre ir como que acorde a nuestro tono de piel sin exagerar. ¿Qué pasa si exageramos en el tono de contorno? Lo que vamos a generar es que de repente, en lugar de que se vea un contorno bien realizado, se va a ver es como una mancha de cargo. Vamos a comenzar primero con el contorno de las mejillas. Entonces, yo ya tengo una piel preparada, ya realicé una cobertura con una base líquida acorde a mi tono de piel, y voy a utilizar una brocha angular, ¿sí? Una brocha angular grandecita de rostro. Esta brocha angular es una de las ideales para aplicar el contorno en el rostro. También sirven las brochas redondeaditas, ¿sí? Esta está rojita porque esta la utilizo para aplicar rubor, pero también puede utilizar una brocha de este tipo. Entonces, con mi brocha angular de cerdas suaves, las brochas tienen que ser de cerdas suaves, voy a tomar un poco del producto, ¿sí? Tomo el producto y lo primero que voy a hacer es observar mi rostro, si es muy redondo. Si tengo los pómulos muy pronunciados, trato de omitir este paso porque la idea es que se vea algo natural y no que se vea algo muy remarcado, ¿sí? En el caso mío, yo tengo unos pómulos ligeramente pronunciados, por lo que no debo aplicar en cantidad el contorno, porque si no me voy a ver es como más en aspecto cadavérico. Entonces el contorno comienza a
aplicarse desde el nacimiento de estos cabellos que tengo aquí, ¿sí? Alrededor de la oreja, aquí, en dirección diagonal hacia el labio, de esta forma, así. Pero no voy a llegar hasta la boca, sino que voy a llegar hasta la mitad. Es hasta aquí donde llega la aplicación del contorno. ¿Cómo lo aplico? Lo aplico de esta forma, a toquecitos en forma ascendente, manteniendo la línea diagonal de mi pómulo. Y invado un poco más el área de la mejilla, principalmente de esta forma. Y de una vez miren qué bonito se va viendo el efecto de realce de mi pómulo. Miren la diferencia acá y miren la diferencia acá. Entonces aquí mismo, cuando ya hice este contorno, fíjense que no es algo muy remarcado, no tiene que ser algo muy exagerado, tiene que verse natural. Yo continúo contorneando el área de mi rostro por el lado de la cabellera para de una vez pasar al contorno de la frente. Y el contorno de la frente lo hago de esta forma. Mi frente es ligeramente amplia, entonces como es ligeramente amplia, yo tomo la mitad de la frente hacia arriba y desde la mitad hacia afuera voy a aplicar el contorno de manera muy ligera y a toques ascendentes también, de esta forma. Y fíjense que no se ve algo muy remarcado, muy exagerado, fíjense lo natural que se ve, sin exagerar. Y ya tengo el contorno de la frente y del pómulo del lado derecho. Ahora voy a aplicar el contorno en el lado del mentón para que se vea un poco más perfilado mi mentón. Y ese contorno se hace a partir de esta zona, muy suave, pasando por el huesito del mentón abajo. Muchas personas a veces cometen el error de empezar desde aquí. Desde allí no se comienza desde la parte de abajo del mentón, aquí. Es como para reforzar la sombra de nuestro mentón con el cuello. Y si ustedes tienen, alguna de las personas que está observando tiene papada en esta zona, pues en el área de la papada tienen que hacer esto. ¿Para qué? Para generar el efecto sombra de la papada y de una vez se camufla con el contorno y se ve un cuello un poco más definido, con el mentón un poco más definido. Y de esta forma, miren, muy suave, muy sutil, tengo un contorno en el rostro. Voy a hacerlo ahora del otro lado. Algo muy importante aquí, estoy haciendo un paréntesis, es que ustedes también puedan observar cómo pasé de un tono palidezco, porque estaba bastante pálida, a ya un tono un poco más uniforme. Ya no me veo tan pálida, tengo estructura en el rostro. Eso también hace que los contornos tengan su magia a la hora del maquillaje. Ya tengo los contornos de lo que es la parte general de mi rostro. Ahora voy a realizar mi contorno favorito, que es el contorno de la nariz. Para el contorno de la nariz debemos utilizar un pincel, puede ser como este, angular, pequeño, o pueden utilizar otro tipo de pinceles un poco aplanados, no importa si no es angular, pero lo ideal es que sea medio aplanado. También hay una brocha que me gusta muchísimo desde que la descubrí, me ahorra muchísimo tiempo, y es esta brocha que les estoy mostrando acá. Esta es una brocha de Beauty Creation, ¿sí? Fíjense que tiene una forma muy particular, y es que al ser de esta forma tiene unas partes a los lados muy lineales, y digamos que esa es la parte que yo digo que me gusta mucho porque me facilita hacer el trabajo muy rápido. ¿Por qué? Ya lo van a ver. Fíjense lo siguiente con el contorno de la nariz, y aquí tenemos que ser muy cuidadosas y muy meticulosos. Para el contorno de la nariz, yo tengo que imaginar, tengo que hacer un croquis en mi mente de cómo quiero que sea mi nariz. Entonces, yo quiero que mi nariz sea bastante perfilada y
hacer o generar el efecto de que aquí el huesito del tabique es bastante delgado, casi que como la punta de mi pincel aquí, de mi brocha. Entonces, lo importante aquí es no sentir miedo a la hora de hacer el contorno de la nariz y tratar de que los trazos en los laterales de la nariz sean lo más encontrados posible, tratando de dejar, por supuesto, una línea en la mitad visible, libre de contorno, porque el contorno lo que va a generar es un efecto sombra, como si aquí nuestro tabique fuera totalmente delgado. Entonces, yo con esta brocha, en un lado lo voy a hacer con esta brocha, en el otro lado lo voy a hacer con esta brocha para que vean la diferencia. Entonces, yo vengo, tomo con un extremo de la brocha, tomo producto y fíjense lo rápido que genero aquí. Aquí se ve. Vuelvo y tomo lo más adentro posible. ¿Por qué lo más adentro posible? Porque si yo lo hago muy afuera, voy a lograr el efecto inverso. Es decir, voy a hacer que la nariz se vea más ancha de lo que yo quiero, y yo quiero que la nariz se vea súper delgada. Entonces, ya aquí estoy viendo que se me abrió el trazo para acá. ¿Por qué? Porque pues la estructura de mi nariz es redondeada y se abre hacia acá. Entonces yo vengo ahorita y voy a tratar de que esta línea siga hasta acá, hasta adentro. Entonces aquí refuerzo esa parte. Y miren cómo generé de una vez aquí un efecto de como relieve hacia acá. Ahora con el otro pincel voy a tomar producto y lo voy a hacer suavemente a toques. Cuando los pinceles son pequeños no recomiendo hacer una línea completa de una vez, y poco a poco, a toques, trazando ligeramente la línea que yo quiero que se vea como si yo tuviese la nariz totalmente perfilada. Y fíjense, ya cuando la tracé, ahora sí puedo venir de arriba hacia abajo. Entonces fíjense, aquí está un poquito más hacia acá. Yo vengo y termino de que se vean como convergentes, ¿sí? Como que se vean uniformes. Este paso es importante. No puedo dejar que las líneas en mi nariz se vean torcidas, porque este contorno es crucial en el sentido de que si yo dejo líneas torcidas, la nariz se me va a ver torcida. Entonces hay que tratar de ser lo más preciso y exacto posible. Ya cuando tengo el croquis de mi nariz realizada, ahora voy a seguir realizando el contorno de la nariz. Fíjense acá, yo quisiera que mi nariz se viera levantada como cuando las personas salen de cirugía plástica. Entonces yo hago un corte en la punta inferior de mi nariz, yo corto aquí abajo y se ve como un efecto de nariz perfilada hacia arriba. Esto se llama levantamiento de la punta de la nariz. Fíjense cómo se ve de bonito. Y luego aquí, para que no se vea una nariz muy larga, porque tampoco la idea es que la nariz se vea muy larga, yo hago un corte aquí pequeñito y dejo este punto totalmente descubierto, que también lo puedo hacer con el pincel pequeño. Aquí está. Acabo de hacer un corte y fíjense cómo se ve ya el croquis de la nariz o el contorno de la nariz. Ya mi nariz acaba de cambiar su estructura completamente. Luego de que hice el croquis, yo vengo, sacudo mi pincelito, lo puedo sacudir con el dedo, lo puedo sacudir con una toallita especial que yo tenga, y lo que hago es difuminar hacia las afueras sin venir hacia acá. Ojo, solamente aquí, de manera localizada, yo difumino el exceso del producto para que no se vea mucho marrón allí. Y lo difumino, lo difumino, lo difumino, difumino esta parte aquí abajo y difumino la línea que hice. Y fíjense cómo se ve ya de perfilada mi nariz. Incluso si volteo hacia los lados se ve como si yo tuviese la nariz perfilada. Ahora, en este paso tengo que reforzar ese efecto de nariz perfilada aplicando un iluminador, y si no me gusta utilizar iluminador, tengo que reforzar ese paso utilizando un polvito que sea un poco más claro para que se vea ese efecto como que aquí pega la luz. ¿Por qué? Porque mi hueso imaginariamente o mágicamente aquí es un hueso finito. Entonces, con un pincel diferente yo voy a tomar un poquito de ese polvo clarito y voy a reforzar el punto que dejé descubierto en la mitad acá, ese, y voy a reforzar la parte del tabique central.
Y de esta forma mi nariz se ve más perfilada. Si me pasé hacia los lados del contorno, no pasa absolutamente nada. Vengo con el otro pincel, refuerzo, pero fíjense cómo ya mi nariz se ve totalmente diferente. Y esa es la magia de los contornos. Espero te sirva, espero te haya gustado este video y lo coloques en práctica. Te sugiero que me sigas en mis redes sociales, te suscribas a mi canal y estés atento para próximas publicaciones que te puedan ayudar en el área del maquillaje.